con los países desarrollados ejerciendo un verdadero liderazgo y reconociendo las necesidades genuinas de las economías menos desarrolladas. Hoy tenemos el objetivo de combatir los efectos adversos del cambio climático y la posibilidad de convertir esta meta en una realidad. En suma, México, como un país destacado en el tema de cambio climático a nivel global, debe sumarse ya y con el compromiso que le caracteriza al Acuerdo de París. Ratificar este tratado generará beneficios para el país y para el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador, y creo que vale la pena hacer un reconocimiento público. Yo no pude ir a las últimas 2 COPs, pero fui a la de Polonia y después, por supuesto, desde la Comisión de Organismos Internacionales hemos dado puntual seguimiento y me parece que sí vale la pena hacer un reconocimiento de la Cancillería por las negociaciones, por liderar y acompañar las negociaciones que hacen que el día de hoy pues el mundo tenga un acuerdo tan importante como este y sobre todo que han mantenido el liderazgo de México en esta materia pues visible y fortalecido. Así es que un reconocimiento y una felicitación, señor embajador, a usted y a todo su equipo. Bueno, le voy a ceder el uso de la palabra a el doctor Mario Molina, presidente del Centro Mario Molina y Premio Nobel de Química. Bienvenido al Senado, doctor, adelante. Ya está prendido. Muchísimas gracias. Para mí, pues muy honrado en poder participar en este evento. Y lo que quiero hacer es unos cuantos comentarios sobre la importancia del Acuerdo de París. Pues realmente para mí representa un punto de inflexión, es un cambio enorme en las negociaciones que ya tenían, como lo acabamos de oír, pues varias décadas de llevarse a cabo, pero no, pues solamente con el Acuerdo de París es cuando realmente se empieza a enfrentar el problema del cambio climático con eficiencia. Había habido, pues, por ejemplo, el protocolo de Kioto años antes, pero no había sido ratificado por países como Estados Unidos o China y además tenía, pues, la idea en aquel entonces de que los países como China, países en desarrollo, habían puesto como condición que solamente harían algo si los países desarrollados empezaran con sus actividades y esto pues no fue una manera de avanzar. Por fortuna todo eso ya quedó atrás históricamente y en México pues estamos muy orgullosos como país en desarrollo, como un país líder en desarrollo de poder participar en este acuerdo. Quiero hacer unas reflexiones muy breves. ¿Por qué se tardó tanto en llegar a este acuerdo? Realmente desde el punto de vista de la comunidad científica el problema pues está ya muy bien establecido, pero lo podemos explicar. Resulta que una de las preguntas que constantemente se estaban haciendo los medios de comunicación es pues qué tanta certeza había de que el problema del cambio climático era un problema real, porque siempre citaban, bueno, algunos científicos piensan que sí es problemático, pero otros piensan que no. Y realmente esto es un mito. Resulta que encuestas muy claras nos demuestran que más del 97% de los expertos en este tema están totalmente de acuerdo que el problema es muy serio y que está muy probablemente causado por actividades de la sociedad. Casi no hay duda. Y el 3% restante lo conocemos muy bien y sus dudas se han contestado con muchísimo detalle. Pero esto fue el resultado de un esfuerzo explícito de grupos de interés que después se politizaron, sobre todo en Estados Unidos, combinándose con el Partido Republicano, grupos que tuvieron un éxito enorme en su esfuerzo de relaciones públicas, de cuestionar el problema. Pero insisto, la evidencia científica pues ya es tan clara que por fortuna esto se pudo pues comprobar con el Acuerdo de París, que pues la mayoría de los países del planeta están de acuerdo en que es importantísimo enfrentar el problema. Por supuesto, hay incertidumbres, la ciencia pues no puede
lidiar con sistemas complejos como el clima con una certidumbre absoluta, pero pues estamos acostumbrados en el medio científico a hacer lo mismo con problemas como la medicina. Pues el cuerpo humano es un sistema complejo, entonces si alguien tiene un tumor y la recomendación es que el tumor es de cáncer y que lo mejor es operar, pues a lo mejor no hay una certeza absoluta de que ese sea el caso, pero si la probabilidad es de más del 90%, pues lo lógico es hacerle caso al médico. Bueno, pues en este caso igual, la comunidad científica está totalmente de acuerdo. Además, ya no es un problema nada más para el futuro, que era una también de las cuestiones que se dudaban. Bueno, sí es un problema serio a lo mejor, pero pues que se preocupen nuestros hijos o nietos a finales del siglo cuando la temperatura suba. No, lo que está clarísimo es que primero ya está subiendo la temperatura con mucha claridad. Tuvimos una época en que no estaba tan claro, pero es lógico con estadísticas de este tipo que el aumento de temperatura no sea constante, pero en estos 2 últimos años ha estado clarísimo. Ya este año pues se ha registrado como en el que ha habido una temperatura promedio de la superficie mayor pues desde que se han registrado estas temperaturas. O sea que el problema claramente ya lo tenemos encima, pero lo que es más preocupante es que lo que llamamos extremos de clima es lo que ya estamos viendo con muchísima claridad y que también había incertidumbre científica, pero que se ha resuelto en buena medida y también como una cuestión estadística. Estos eventos extremos son los que conocemos que tienen implicaciones pues muy graves y nos han tocado muchos en nuestro país, inundaciones, huracanes, etcétera, que son eventos que posiblemente hubieran ocurrido sin cambio climático, pero su intensidad es la que con una gran probabilidad es la que está siendo afectada por las actividades humanas, la acumulación de gases de efecto invernadero y de compuestos de efecto invernadero en la atmósfera. Eso sí, no cabe la menor duda por mediciones, pues que le hemos cambiado la composición química a la atmósfera y hacía ya más de 500,000 de años que no llegábamos ni de cerca a las concentraciones de dióxido de carbono que tenemos hoy en día, que es claramente desde el punto de vista científico el gas que controla el clima del planeta, es el termostato del planeta, y si lo estamos casi duplicando, pues es lógico que sea muy preocupante. Así es que ese es el otro punto, y quizá nada más que termino, quiero mencionar un tercer punto que es muy importante, que son los aspectos económicos, porque una duda para resolver este problema, postulada pues por los que se oponen a que se resuelva, es que la sociedad depende tanto del uso de combustibles fósiles que no podemos considerar medidas pues que les pongan restricciones, porque eso afectaría a la economía de una manera muy negativa. Y resulta de nuevo que los estudios económicos más acertados pues nos demuestran con claridad que sí es posible enfrentar el problema del cambio climático, reducir emisiones de manera muy significativa, y hablamos de 2 tipos de medidas, las que llamamos ganar-ganar, que son las que ya nos conviene hacer, como usar energía más eficientemente, ya es rentable, y quizá hay algunas otras medidas que sí de momento le cuestan a la sociedad y que en un momento dado, quizá poniéndole un precio a las emisiones, es como se va a resolver de manera definitiva, pero este costo es marginal y es mucho menor que el costo que ya estamos viendo con mucha claridad de los impactos del cambio climático. Y estos impactos son los que son altamente preocupantes, ya no solamente lo que estamos viendo hoy en día, pero esta es una cuestión ya no de ciencia. La ciencia nos puede decir qué es lo que pasaría si la sociedad continúa emitiendo gases, pero es una cuestión ética, de valores. Nuestra generación tiene una responsabilidad enorme pues con futuras generaciones, nuestros propios hijos y nietos. ¿Cómo podemos dejarles un futuro, un clima en el que vayan a tener problemas enormes? Y si actuáramos como lo sugiere el Partido Republicano de Estados Unidos, sin tomar las medidas necesarias, lo que la comunidad científica está muy de acuerdo es no solamente cuál es la temperatura probable que alcanzaría el planeta, estoy hablando de la temperatura promedio de la superficie, porque como sabemos
varía mucho del día a la noche, latitudes, etcétera, pero un pequeño cambio de esa temperatura de más de 1 grado es lo que ya estamos viendo hoy en día y eso ya tiene consecuencias enormes. Pero lo que es más preocupante, y con eso termino desde el punto de vista de la comunidad científica, es que si no enfrentamos el problema, no solamente es posible y probable que la temperatura suba más de 3 o 4 grados, pero hay un riesgo muy importante de que la temperatura suba 5 o 6 grados. Bueno, pues esto ya ha sucedido en nuestro planeta, pero fue hace más de 55 millones de años. No había gente, no había seres humanos en aquel entonces, no había polo sur ni polo norte, había cocodrilos en el polo norte, y si pasara algo de ese tipo sería totalmente desastroso desde el punto de vista económico, pero no nada más económico, social también. Ya estamos viendo pues los impactos enormes que hay con las ondas de calor, la cantidad de muertes que hay, las migraciones, las guerras. Sería totalmente irresponsable para dejar que nuestra generación le dejara a futuras generaciones una posibilidad de 1 en 5 de que tuvieran pues un planeta en el que realmente sería dificilísimo que pudieran gozar de la misma calidad de vida de la que gozamos hoy en día. Así es que resumiendo todo esto, es importantísimo el Acuerdo de París, porque por primera vez, a pesar de la certidumbre que tenemos dentro de este tema, hablando como riesgos, pero la certidumbre de que el problema es realmente muy, muy serio. Es importantísimo, pues, que empecemos a enfrentar este problema, pero no es suficiente. El Acuerdo de París es un primer paso. Tenemos la meta aspiracional con este acuerdo de que la temperatura no suba más de 2 grados, pero realmente con las medidas que se han declarado va a ser difícil alcanzar esa meta, y es por eso que algunos de los puntos del Acuerdo de París son tan importantes. Uno de ellos es que se va a volver a examinar todo en 5 años con la idea de reforzar las medidas para realmente tratar de reducir ese aumento de temperatura. Además, como lo sabemos con mucha claridad, se van a verificar que lo que declaran todos los países efectivamente se lleve a cabo, pues para poder asegurarse de que el planeta esté tomando las medidas necesarias, y como ya lo vimos, pues va a haber también sistemas de financiamiento para poder ayudarle a los países en desarrollo, etcétera. Así es que pues me parece importantísimo que México esté ratificando este acuerdo. Estoy muy orgulloso de poder participar en México pues en este tipo de eventos en donde vayamos a asegurarnos pues de que este acuerdo se vaya a cumplir, y todas las indicaciones son de que algo vamos a lograr, pero insisto, vamos a tener que trabajar muy duro, vamos a tener que asegurarnos de que lo que nos estamos comprometiendo todo lo cumplamos, y de que podamos hacer pasos adicionales en el futuro. Gracias. Pues. Muchísimas gracias, doctor Molina, pues, por estos importantes datos que nos aporta. Y bueno, ahora le vamos a ceder el uso de la palabra al secretario Rafael Paquiano, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación a esta reunión, agradezco mucho a la senadora Rojas por esta convocatoria, también a la senadora Salinas también por convocar a los integrantes de su comisión, y sin duda también a la senadora Garza, también presidenta de una comisión sumamente importante, pero que además fue parte de la delegación mexicana que también tuvo una aportación muy importante en París. Bueno, primero déjenme hacerles unos breves comentarios de por qué es importante el Acuerdo de París para México, por qué es importante la ratificación de este acuerdo en este momento, y también algunos breves comentarios de los contenidos principales. Como pueden ver en la primera lámina, el Acuerdo de París tuvo un objetivo a largo plazo, que era el evitar que la temperatura de nuestro planeta hacia fines del siglo se incrementara en 2 grados, pero en París formamos una coalición para tener una mayor ambición y limitar este incremento de temperatura a 1.5 grados. Si pasamos a la siguiente, como ya lo adelantaba el doctor Molina, la temperatura, según los últimos datos de la NOAA y de la NASA, la temperatura promedio de nuestro planeta
Durante el primer semestre de este 2016 ya estamos 1.3 grados centígrados por arriba. Esto quiere decir que ya estamos muy cerca a lo que se planteó como un objetivo a largo plazo para finales de siglo, por lo tanto es indispensable que el Acuerdo de París entre en vigor y que todos los países podamos asumir los compromisos que ahí planteamos. ¿Por qué es importante para México el cambio climático? Porque somos, no sé si el país más vulnerable, pero sí dentro de los más vulnerables del mundo ante los efectos del cambio climático. Basta con recordar episodios recientes en el 2013 con los huracanes Ingrid y Manuel, en el 2014 el huracán Odile, más recientemente el huracán Patricia, que hay que recordar que ha sido el huracán más peligroso de que se tenga registro en la historia. Hace apenas unas semanas tuvimos los efectos nuevamente en territorio de Baja California Sur del huracán Newton, y en fin, somos el único país que está vulnerable ante los efectos de huracanes simultáneos por nuestros dos diferentes océanos, y eso nos lleva a tener un papel preponderante en las negociaciones y en poder pedirle a otros países que asuman este compromiso. Si pasamos a la siguiente. México ha sido sin duda un jugador clave en toda la gestión climática que tiene que ver con el cambio climático. Desde hace muchos años hemos estado participando, hemos estado poniendo el ejemplo. Toda esta gestión inició en el 2012, cuando nuestro país era el segundo país en el mundo en tener una ley general de cambio climático después de Reino Unido. Durante esta administración hemos implementado todo lo que esta ley mandata, desde la instalación de la Comisión Intersecretarial, el Sistema Nacional de Cambio Climático, publicamos todos los reglamentos que tienen que ver para poder publicar nuestros inventarios de emisiones, se estableció el Consejo de Cambio Climático, donde por cierto participa el doctor Molina, implementamos nuestro programa especial de cambio climático. Y también han habido en estos años una parte legislativa muy importante donde ustedes han sido actores fundamentales para que hoy nuestro país tenga uno de los marcos normativos más avanzados y más modernos del mundo. Por supuesto, la reforma energética nos da las posibilidades de poder asumir compromisos y poder cumplir estos compromisos ante Naciones Unidas. Por supuesto, la ley de transición energética, que también fue un paso muy importante para poder tener una matriz más limpia. La reforma hacendaria también nos dio un mecanismo muy importante donde también fuimos de los primeros países en el mundo en poder poner un precio a las emisiones de CO2. Firmamos el Convenio de París apenas en abril de este año, y ahorita tenemos la oportunidad de ser de los primeros países en ratificarlo. Como ya todos ustedes saben, para que este acuerdo entre en vigor tienen que ratificar los 55 países, pero también que estos países junten el 55% de las emisiones. El día de ayer Brasil ha sido el país que más recientemente lo ha ratificado, y ya con él son 28 países los que ya lo ratificaron, y el porcentaje de emisiones que juntan estos 28 países, porque ya también China y Estados Unidos ya lo han ratificado, es del 41.5. Entonces tenemos ante nosotros la gran oportunidad de ser de los primeros países en poderlo ratificar y poder poner esta cereza en el pastel de todo el trabajo que muchos mexicanos han puesto para poder ver esto ya hecho una realidad, y por eso nos da mucho gusto el poder estar aquí con ustedes el día de hoy y ser testigos de este gran paso. Déjenme recordarles brevemente a qué se comprometió nuestro país. Bueno, México fue el primer país en desarrollo en mandar sus objetivos de reducción de emisiones. Fuimos incluso el 7º país a nivel mundial en mandarlos, lo mandamos en marzo. Hay algunos países que todavía no los mandan, México fue de los primeros, y ahí nos comprometimos a reducir de manera no condicionada el 22% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Sin duda es un objetivo muy retador, pero gracias a todo el trabajo que se ha hecho previo en nuestro país, hoy tenemos todas las herramientas y las instituciones para poder lograrlo. Nos comprometimos a reducir 22% no condicionado. En caso de tener financiamiento internacional, podríamos incrementar nuestra ambición y llegar hasta un 36%. Y otra cosa en la que México fue innovador en el Acuerdo de París fue en proponer una reducción de otro tipo de contaminantes
que también tienen que ver mucho con el calentamiento global, pero que también tiene una incidencia muy importante en la salud humana, que son los contaminantes de vida corta, específicamente el carbono negro, donde propusimos de manera no condicionada reducir el 51% de nuestras emisiones y adicional y en caso de tener financiamiento internacional poder llegar hasta el 70%. Parte importante de nuestro acuerdo es que será a partir del 2026 en donde empecemos a desacoplar nuestro crecimiento económico de nuestra huella de carbono. Aquí es una posición muy importante la de nuestro país porque hablamos como un país en vías de desarrollo y como un país que tiene una industria petrolera importante y demostramos que sí se puede seguir generando crecimiento económico aunque tengamos estas condiciones y al mismo tiempo poder reducir nuestra huella de carbono. Una parte muy importante del Acuerdo de París consiste en que tiene un periodo de revisión de cada 5 años. Si nos conformáramos con los objetivos de nuestros primeros compromisos de mitigación, la temperatura del planeta subiría incluso hasta por arriba de los 3 grados. Por eso es que el Acuerdo de París especifica que cada 5 años todos los miembros tendrán que someter nuevos compromisos, pero que estos deberán de ser más ambiciosos que los anteriores. De esta es la manera en la que vamos a poder garantizar que para finales de siglo el incremento a la temperatura del planeta se mantenga por debajo de los 2 grados, esperando llegar a ese 1.5 grados. Una de las ratificaciones importantes fue que sí se va a contar con apoyo internacional de hasta 100,000 millones de dólares por año para poder financiar a países en vías de desarrollo para que puedan llevar a cabo proyectos que reduzcan sus emisiones, y una de las solicitudes de México fue que no nada más se fondearan proyectos de mitigación, sino que también se fondearan proyectos para la adaptación, ya que como bien lo decía el doctor Molina, en nuestro país los efectos del cambio climático los conocemos muy de cerca y los padecemos a diario, y es por eso que necesitamos ya empezar a adaptarnos. De las solicitudes que México hizo fue que en materia de adaptación se incluyeran mecanismos de alerta temprana para poderle decir a aquellas personas que viven en condiciones de vulnerabilidad que estén prevenidas y qué medidas podrían tomar para poder minimizar las consecuencias. Nuestro país forma parte de diferentes alianzas para poder llevar a cabo una implementación de los acuerdos de París, una muy importante que está organizada por el Banco Mundial y también por el Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con el ponerle un precio al carbono. Insisto, nosotros, gracias a la reforma hacendaria que todos ustedes aprobaron, a partir del 2013 México ya cobra un impuesto al carbono. También participamos en una iniciativa que se llama Mission Innovation, que es una iniciativa en conjunto con el sector privado, en donde el objetivo es de por lo menos duplicar la inversión del sector privado en el desarrollo de proyectos de energías renovables. Tenemos también hace apenas unas semanas en la cumbre de líderes de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, llegaron a diferentes compromisos, entre los que destaco una meta regional en la cual los 3 países reduciremos hasta el 40% de nuestras emisiones de metano, que es un gas que tiene efectos muy importantes sobre el calentamiento global, incluso miles de veces superior al del CO2, el objetivo es poder reducir estas emisiones de gas metano en el sector de hidrocarburos en un 40% y también tener una meta regional que el 50% de la energía que se genere en la región deberá de provenir de fuentes limpias. Tenemos diferentes una alianza muy importante con el mecanismos de Japón para poder tener crédito, para poder financiar proyectos que tengan que ver con mitigación y adaptación. México formó parte de una alianza por una mayor ambición en París, que fue una alianza que fue propuesta por las Islas Marshall, que será el país, según los científicos, que desaparecería primero en caso de que la temperatura del planeta se incremente a 2 grados, y por eso diferentes países se sumaron a esta gran alianza, y gracias al trabajo de esta alianza logramos bajar el umbral de 2 grados a 1.5 grados. También con Estados Unidos participamos en el Major Economies Forum y por último con los diálogos de Petersberg con Alemania. Adicionalmente, contamos con diferentes apoyos de diferentes organizaciones.
sin duda el PNUMA y el PNUD por parte de Naciones Unidas, con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. También tenemos diferentes proyectos y están financiando proyectos en México para poder llevar a cabo estudios y financiar incluso proyectos ya de mitigación, con agencias de cooperación donde destacan la Agencia de Cooperación de Reino Unido, de Alemania, de Francia y por supuesto de la Comunidad Europea. Y también tenemos diferentes acuerdos bilaterales con Estados Unidos, Japón, Francia, Canadá, California. Y déjenme aquí hacer una pausa para compartir con ustedes que hace apenas 2 semanas dimos inicio a un programa piloto para poder empezar la implementación de un sistema de comercio de emisiones de carbono en México, donde nuestro objetivo es poderlo tener implementado para inicios del 2018, pero que este mercado de carbono se pueda integrar al que ya existe en California, al que ya existe en Quebec y en Ontario, y de esta manera poder tener un mercado regional de emisiones de carbono. El acuerdo, el contenido del Acuerdo de París, todos aquí lo conocen. Nada más quisiera hacer un breve señalamiento aquí, donde nosotros sometimos a su consideración una declaración interpretativa en donde ponemos que nosotros entendemos por gases de efecto invernadero a todos los gases precursores y aerosoles, pero donde incluimos también a los compuestos de efecto invernadero, y la única razón de esto es poderle dar cabida a estos contaminantes de vida corta de los cuales les había comentado. Como ya lo habíamos platicado, tenemos la oportunidad aquí de ser de este grupo que obligue y que participe previo a la entrada en vigor del acuerdo, y dado que ya somos 28 países, son 28 países los que lo ratificaron y ya están en cercano al 55% de las emisiones que se requieren para que pueda entrar en vigor, todos los expertos están considerando que este acuerdo probablemente podría entrar en vigor este mismo año, dado que el 21 de septiembre en el foro, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se abrirá un espacio para que diferentes países puedan ya llevar sus ratificaciones, y ojalá pudiéramos ser uno de esos países para estar dentro de este grupo de los primeros 55. Yo hasta aquí, Presidenta, dejaría mi intervención y estaríamos pendientes para cualquier pregunta que tuvieran los señores senadores. Muchas gracias, secretario. Vamos a abrir el espacio para que las y los senadores